Sí, gracias, señor Vela. Como siempre, bueno, pues agradecerle las explicaciones, pero claro, mire, es que tiene usted algunos problemas para hacerse entender muchas veces, y es porque se ha generado un clima de opinión un poco complicado. Fíjese, a finales de diciembre de 2011 cambió el Gobierno de España, y una semana después del cambio de Gobierno de España ya se hablaba de la mentira de las cifras de déficit heredadas. En febrero de 2011 salen las cifras de déficit del Ministerio del ejercicio de 2011 y esas son provisionales. Y las cifras de la Generalitat no se convierten en más o menos definitivas hasta que usted en el mes de abril saca las facturas del plan de proveedores. ¿Qué quiero decir? Pues que a veces cuando algunas cifras de déficit cambian, eso es mentira. Otras veces cuando algunas cifras de déficit cambian es que eran provisionales. Entonces, claro, se encuentra usted con un problema de cara a hacerse entender, ¿no? En las cifras de déficit estas que usted me decía, los 2 puntos y pico y tal, claro, si es que en la desviación esa que presentó el señor Montoro en el mes de febrero, la desviación de la Administración Central del Estado son 3.000 millones de euros. Y creo que 17 o 18.000 eran de las comunidades autónomas, entre ellas de la Comunidad Valenciana. Si el señor Montoro decía por aquellas fechas 2/3 de la desviación del déficit está en las comunidades autónomas, o el día del debate de presupuestos dijo en la tribuna del Parlamento los problemas tienen que ver con las incertidumbres que generan las cuentas de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Y esto lo dijo el ministro, quiero decir. Entonces, es verdad que hay un estado de opinión que es contrario a algunas de las explicaciones que usted da. Pero es que fíjese, incluso la secretaria general del Partido Popular, presidenta de Castilla-La Mancha, se refería hace poco a la práctica de guardar las facturas en el cajón legal, es decir, en la cuenta 409, como contabilidad engañosa. O se refería a esa práctica como artificios contables. Claro, y estaban en la cuenta 409. Aquí ni siquiera habían llegado a la cuenta 409. Fíjese, ahora sí, pero en 2009 y en 2010 no. Sí, a 31 de diciembre sí, pero las de 2009 y las de 2010 no han pasado por la cuenta 409. Ah, sí, claro, han pasado en 2011, pero no pasaron en 2009 y en 2010. Y ella se queja de que llegó en 2011 al Gobierno de Castilla-La Mancha y había un montón de dinero en la cuenta 409 de facturas del año anterior. Claro, y a eso lo llama artificios contables, contabilidad engañosa. Es que el clima de opinión que a veces se genera, pues le hace a usted difícil explicar algunas cosas. Mire, en relación ya a temas más concretos, ¿no? El plan de reequilibrio, me decía usted, no se cumplió por 2 motivos. Uno, el plan de optimización de venta de inmuebles, que no se llevó a la práctica, y otro, el fondo de competitividad. Ahí le ha fallado la memoria. Le ha fallado la memoria porque en el plan de reequilibrio se resta entre los ingresos el fondo de competitividad. En la página 22 se dice textualmente se ha procedido a efectuar el ajuste relativo al fondo de competitividad menos 633. Con lo cual, si el fondo de competitividad no está en los ingresos del plan de reequilibrio, no puede ser causa del incumplimiento del plan de reequilibrio. Las causas del incumplimiento del plan de reequilibrio están en el lado de los gastos, que explican pues más de 2/3 partes de que no se consiguiera la cifra de déficit de 2011, ¿no? Incluso estos cálculos que nos presenta de comparar liquidaciones y comparar la propia liquidación de 2011 con las cifras del plan de reequilibrio tienen el problema pues, al que estábamos aludiendo, al de las obligaciones de pago no reconocidas, a las obligaciones de pago de 2009, de 2010 y de 2011 no reconocidas, porque a las de 2011 no dio tiempo, pero las de 2009 y las de 2010, que no estaban en la 409 y que no habían sido reconocidas como gasto y que no habían sido computadas como déficit, si ahora sí que son reconocidas como gasto y se computan como déficit, también tendrán que modificar las cifras de déficit de 2009 y de 2010. Y esas no eran provisionales. No eran provisionales. Claro, pero hay que modificarlas. Y de hecho, pues si me dice cuál es la nueva, me tomo nota porque no la tengo, ¿no? Y finalmente se ha ido el señor Costa, pero con esto también, en fin, pues podría dialogar con él en relación con lo que ha dicho. No se trata de analizar el plan de reequilibrio, porque también tiene que ver algo con lo que me ha comentado usted, ¿no? No se trata de analizar el plan de reequilibrio y dejar las conclusiones del plan de reequilibrio en un compartimento estanco. El problema es que en la comparación entre las medidas que el Consell propuso en el plan de reequilibrio en el año 2011 y el resultado de la liquidación de este ejercicio, podemos ver qué ha fallado y qué no ha fallado.
qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Por ejemplo, en el tema de los ingresos derivados de la venta de inmuebles, vemos que se presupuestaban 400 millones de euros por venta de inmuebles, vemos que en 2011 no se ha vendido ningún inmueble, vemos que incluso para 2012 la cantidad que ahora el plan de reequilibrio pone es muy poquita, vemos que ahí claramente ha habido un fallo. Y lo mismo desde el lado de los gastos. Y vemos que el incumplimiento de los planes de reequilibrio durante varios años, en 2010, en 2011, es el que nos lleva a hacer un ajuste brusco ahora. Porque en 2010 y en 2011 no se acudió ni a las vías de contención del gasto que los planes de reequilibrio proponían, ni tampoco a medidas adicionales para incrementar los ingresos, y que habrían evitado que el ajuste ahora fuera tan brusco, ¿no? Nada más, gracias. Muchas gracias, señor López. Señor Blanco. Sí, señor Vela.